Amado Dios, Gracias en el nombre de Jesús. te damos gracias porque ha llegado el momento de la disertación de la palabra, en la cual tu nombre, como siempre, será exaltado. No predicamos lo que queremos, sino lo que tú nos concedes predicar para enseñar a tu pueblo. Gracias te damos porque esta palabra de hoy es una palabra muy necesaria para todo ser vivo sobre la tierra. Todo el que ha nacido de mujer debería de estar escuchando esta palabra en este día, porque necesitamos estar apercibidos para nuestro encuentro contigo. Así que en el nombre de Jesús te damos gracias. Declaramos, Señor, que esta palabra que no puede volver vacía hará el efecto para lo que es enviada. Bendecimos a los que están conectados, bendecimos a los que van a oír en diferido el mensaje y creemos firmemente que tu Espíritu Santo guiará a través del estudio a toda justicia, a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, que el Señor le bendiga. Le doy gracias a Dios por esta responsabilidad tan maravillosa que nos permite trabajar para que ustedes conozcan dos acontecimientos muy importantes que tienen que ver con la venida de Cristo. Les invito a buscar en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Y dice la palabra del Señor: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra y permite en el nombre de Jesús, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, como creyentes en Cristo, podamos atesorar esto que es tan importante para nuestras vidas y que podamos realmente recibir de ti, Señor, en el nombre de Jesús, en este día, esa palabra para que podamos ser librados de las cosas que vendrán. En el nombre de Jesús, a este mundo, para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas y para que tu nombre sea honrado en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor y Padre Celestial. Amén. Bien, una de las cosas que nosotros debemos ver, por ejemplo, del libro de Apocalipsis, es que el autor aparentemente es Juan, pero Juan no es el autor del libro de Apocalipsis, sino el Señor Jesucristo. El libro comienza diciendo la revelación de Jesucristo. Y quiere decir que el autor del libro de Apocalipsis es Jesucristo. De una manera magistral, el Señor Jesucristo nos da en 7 partes que se divide el libro, la forma en la cual nosotros comprendamos cómo se desembocan todas las profecías bíblicas en este libro, y nos da a entender dos cosas muy importantes. El tema de hoy es dos eventos: el arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo. Tenemos que aprender su diferencia. ¿Por qué? Porque hay dos acontecimientos que la gente se confunde con ellos y piensan que son iguales, y resulta ser que tienen un tiempo de distancia entre uno y otro. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Eso quiere decir que si nosotros atesoramos lo que está en el libro de Apocalipsis, nos vamos a ver librado de muchos errores y hasta horrores de interpretación bíblica que van a llevar a la gente a estar confundidos con respecto a lo que es el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. El Señor Jesucristo, tanto en los evangelios como en el libro de Apocalipsis, nos profetiza sobre estos dos acontecimientos que tienen que ver con su regreso a la tierra, los cuales son: el primero llamado el arrebatamiento o levantamiento del cuerpo de Cristo, que somos nosotros, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo, porque parece que Él es la cabeza y nosotros su cuerpo. En el segundo, Jesucristo viene a retomar el dominio sobre el planeta Tierra y viene a reinar por 1000 años. Y para eso se van a cumplir una serie de cosas que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, cada uno de estos dos acontecimientos tienen un propósito diferente y en dos épocas distintas. La primera es realmente el Señor, como vamos a ver, realmente no sabemos del día ni la hora, o sea, el arrebatamiento, pero sí proféticamente hablando, podemos ver que a partir del arrebatamiento podemos establecer un patrón en el tiempo que nos va a decir cuándo es que Cristo viene realmente a tomar el dominio sobre el planeta Tierra. Entonces, esta semana estuvimos evangelizando
en la zona donde estamos trabajando, discipulando, y nos dimos cuenta de que la gente tiene un concepto errado sobre la venida de Cristo. Ven letreros por todos lados que dicen Cristo viene, y como añadía Gigi Ávila, el fin se acerca, pero no entienden que tiene que ver con el arrebatamiento. Entonces nosotros pues le aclaramos el concepto y le hicimos ver que lo que tienen que esperar, porque un día tenemos que ser librados de cosas que vendrán. Bien, entonces tenemos que ser librados de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Y esa es la importancia de lo que es el arrebatamiento. La importancia del arrebatamiento es ser librado de la hora de una prueba que vendrá sobre el mundo entero. Ahora bien, ¿en qué consiste esa hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero? Bueno, ya nosotros vivimos una pandemia. Esa pandemia arrasó y cubrió el mundo entero. No hubo isla que se escapara, no hubo lugar donde no hubiera esa pandemia. ¿Por qué? Porque sencillamente fue una cuestión global. Y resulta que lo mismo va a pasar con esa hora de prueba que el Señor está hablando en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Dice así, sucederán dos cosas de manera simultánea cuando venga el arrebatamiento. Se levantará un gobierno mundial liderizado por Satanás, el anticristo y el falso profeta, como una trinidad satánica, quienes impondrán una marca sin la cual nadie podrá comprar o vender. Y dice Apocalipsis 13, dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Entonces, hay una cuestión allí que Satanás quiere hacer, y es corromper a la humanidad por medio de la adoración a la bestia. Dice que esta bestia, o sea, el anticristo, como lo describe el capítulo 13 de Apocalipsis, esta bestia va sencillamente a hacer algo por medio de un emisario del que se llama el falso profeta. Dice aquí, lo que va a imponer este personaje es que se adore por una imagen al personaje que se llama la bestia, y dice el capítulo 13, versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, o sea, el falso profeta, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Para desglosarle un poco qué es la bestia, porque usted entonces va a pensar que es un animal que está gobernando. Cuando se le dice la bestia al anticristo, es porque es un ser tan salvaje, tan cruel, como su padre, como Satanás, que este sujeto, a los que no se dejen sellar en la mano derecha o en la frente, porque así lo estipula la palabra de Dios, dice que van a ser degollados. Eso lo dice el libro de Apocalipsis. Dice Apocalipsis 6:9, y vi las almas de los degollados por causa del testimonio y de la palabra de Dios. Este sujeto definitivamente será tan salvaje, será tan, sí, bestial, tan inhumano, que él hará todo el daño posible para doblegar a los que se queden en la gran tribulación, de modo de que le adoren, y no podrán comprar ni vender sino los que tengan esa marca. Ahora, el problema consiste en que los que se queden en la gran tribulación por no vivir en santidad, por no renunciar al pecado, por supuestamente vivir su vida como ellos quieren, ajenos a la voluntad de Dios, si se dejan sellar, no hay salvación para ellos. Dice Apocalipsis 14,
que el que se dejare sellar, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibiere la marca en su mano o en su frente, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Así que la gente quiere vivir su vida como le da la gana, ajenos a la vida de Dios, y el anticristo está por echarles mano, porque la venida del rapto de la iglesia o del arrebatamiento está en las narices de nosotros. ¿Por qué? Porque todo está cumplido, todo está cumplido. Todos los actos proféticos que habla Cristo en Mateo 24 y que se habla en Apocalipsis ya están cumplidos. En Tesalonicenses ya están cumplidos. Así que no quiero quitarle el espacio a mi esposo porque él es el que trae el estudio, ¿verdad? Pero tengan pendiente esto. Se le llama bestia porque su forma de actuar será de una manera inimaginable que ninguno de los gobernantes que han estado hasta ahora, que han sido personas malas y perversas, le llegan ni a los tobillos a lo que este sujeto va a hacer. Bien, para hacerle un repaso, resulta ser que en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, Dios está hablando a las 7 iglesias. Son periodos diferentes desde el comienzo de la iglesia hasta el periodo final, cuando se da la gran apostasía con la iglesia de la Odisea. Y resulta que cuando habla con respecto a nosotros en este tiempo, el Señor está prometiendo que por cuanto hemos guardado la palabra de su paciencia. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la palabra de la paciencia de Cristo? Bueno, la palabra de la paciencia de Cristo es que Él dijo que Él venía a llevarnos a hacer lo que se llama el arrebatamiento para librarnos de tanto del anticristo como de la gran tribulación, porque el anticristo va a gobernar durante ese periodo de 7 años, pero él va a tener su parte fuerte, va a ser en el tiempo de los primeros 3 años y medio, como decía Arqueline, donde él va a perseguir a los que se quedaron por no obedecer la palabra del Señor y por no creer a esta palabra que se le está dando hoy, que está en Apocalipsis 3:10. Y dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Entonces, porque nosotros no estamos tratando de infundir miedo, ni terror, ni pánico con esta palabra que estamos hoy, sino que más bien estamos tratando de que cada uno de nosotros como creyentes comprendamos la importancia de esperar esa venida de Cristo en lo que se llama el arrebatamiento. Yo lo que quiero es llevarlo a lo siguiente. El apóstol Pablo nos da el panorama de lo que acontecerá en el arrebatamiento. En 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 en adelante, dice lo siguiente, habla de 2 acontecimientos, la resurrección de los muertos, o sea, todos los que en Cristo esperaron en el Antiguo Testamento que viniera el Mesías, y nosotros como creyentes de que se fundó la iglesia, que nos hemos convertido a Cristo, vamos, o sea, lo que han muerto, ellos, o sea, van a ser resucitados, pero nosotros los que habremos quedado vivos, ya el apóstol Pablo traza qué es lo que va a pasar, dice también, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que están de reposo esperando la resurrección, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. O sea, la resurrección de Cristo es garantía de que nosotros vamos a tener una resurrección, pero no en este cuerpo, sino en un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado. 1 Corintios 15 habla sobre ese cuerpo, no le puedo dar detalle ahorita porque ese es otro estudio, pero tiene que ver con un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado, o sea, vamos a ser transformados. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, nosotros vamos a ser antes que ellos, ni ellos antes que nosotros. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, porque ellos tienen que ser llevados a que se forme su cuerpo, ¿verdad? Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, vamos a considerar nuevamente este pasaje de Apocalipsis que acabamos de 3:10. Dice,
por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Entonces esa palabra de la paciencia de Cristo, quiero reafirmar esto porque es necesario que usted crea que Cristo viene por encima de todas las circunstancias que vienen, más hoy en día, que se están dando las señales, porque, o sea, por ejemplo, ya que la gente pueda comprar y vender con una marca, bueno, la adoración de Satanás que va a haber por medio de que el falso profeta va a ser una imagen, etcétera, etcétera. Todos esos elementos se están dando porque eso va a ser un poder engañoso que va a llegar al mundo a una condenación, ¿verdad? Ahora bien, con respecto a lo que es su venida, el Señor Jesucristo en Mateo 24 lo dice claramente. ¿Cuál es la palabra de la paciencia? Que Él dijo que vendría y no ha venido. Dice que porque como el relámpago, 24-27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Cuando habla del cuerpo, habla de nosotros como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que estamos unidos por las coyunturas, que evitamos toda división para no mutilar el cuerpo de Cristo y que estamos en armonía, en comunión, porque eso es lo que realmente hace que fluya el poder de la sangre de Cristo para que nosotros seamos limpiados de todo pecado y para que seamos salvos. Ajá. Entonces el versículo 36 de Mateo 24 dice, pero del día ni la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. O sea, yo lo que deduzco es que está en la potestad del Padre que Cristo venga en el tiempo que Él vaya a venir. Ya ni siquiera es Jesucristo el que va a disponer el tiempo en el que Él venga, sino que el Padre va a decir, hasta aquí, quiero que vaya y busque a mi pueblo, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia que entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, las señales están viéndose cada día más en el mundo entero. Dice que vemos que se cumplen ante nosotros guerras, rumores de guerra, terremotos. Estamos hoy en día como los días de Sodoma y Gomorra porque realmente se están desatando de una manera terrible, ¿verdad? Y entonces usted se da cuenta que es algo asombroso, ¿verdad? ¿Cómo quieren imponerle a una minoría a una mayoría que se corrompan y que hagan cosas indebidas? Usted lo habrá visto por las redes, ya todo el mundo está escandalizado y mucha gente está protestando porque quieren corromper a los niños, quieren quitarle su inocencia y hacer que ellos empiecen a hacer cosas que no deben hacer porque no les corresponde. La sexualidad tiene su etapa en la vida y cada niño tiene derecho a su etapa de inocencia. Cuando a alguien se le quita la inocencia, esa persona realmente se ve frustrada en la vida y se vuelve una persona infeliz, y eso lo ha demostrado los diferentes estudios que se han hecho con respecto a la persona que le ha pasado. Entonces, en la otra parte dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Es el mismo versículo, capítulo 3, versículo 10, pero lo estoy desglosando en dos partes de Apocalipsis, ¿verdad? Pero, ¿de qué hora de la prueba vamos a ser librados? Entonces, Pablo también nos lo aclara, ¿verdad? Dice así lo siguiente, el 2 Tesalonicenses, dice aquí, capítulo 2, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y esa rebelión extrema que vemos hoy en día de ciertas congregaciones, entre comillas, que están haciendo cosas que realmente están en contra de la palabra, porque justamente es eso, que están en contra de la palabra. Y entonces dice aquí que y se manifieste, sigue diciendo el versículo, el pasaje, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No, o sea, él es un usurpador, él quiere destronar a Dios, como quiso hacer Satanás hace siglos atrás, para él sentarse en el trono. Entonces dice, no os acordáis de cuando yo estaba todavía con vosotros, decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ahora, ¿quién detiene que el anticristo se manifieste? Bueno, la respuesta es sencilla, nosotros como cuerpo de Cristo estamos deteniendo
que esto pase. ¿Por qué? Porque hay un periodo que se llama la gracia, que es la cual estamos viviendo, y ese periodo de gracia se termina con el arrebatamiento. Cuando seamos arrebatados, ya nosotros como iglesia no ni siquiera vamos a participar. Lea solo en Apocalipsis, búsqueme en Apocalipsis donde la iglesia está predicando, y resulta ser que nosotros sencillamente vamos a estar en un posicionado en lo que se llama la boda del Cordero, que lo vamos a leer más adelante, porque ya nosotros no vamos a tener nada que ver con la evangelización a nivel mundial. Cuando usted se lee el capítulo 7 de Apocalipsis y el capítulo 14 de Apocalipsis, se da cuenta que hay dos periodos de predicaciones que se van a dar con los dos testigos y con los 144.000 sellados, que eso, si usted lo quiere comprender mejor, le invitamos a que haga el estudio con nosotros de el Apocalipsis y la clave para su interpretación, y también el orden cronológico de la semana 70 de Daniel. Le va a ayudar a comprender más sobre eso y le va a afianzar esta fe que queremos que usted tenga implantada en su corazón en este día. Dice así: porque ya está en acción el misterio, sigue diciendo el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, usted se acuerda que la iniquidad es rebelión extrema, o sea, algo que está hecho, como se dice, a propósito. O sea, ya no es una cosa así como el pecado. O sea, entonces es la maldad que se disfruta. Entonces, eso se está viendo mucho hoy en día, cómo gente se está destruyendo, cómo gente quiere destruir a otros, cómo la gente quiere perjudicar o quiere conseguir unos intereses para ellos satisfacer sus más bajos instintos, ¿verdad? Usted sabe lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Y resulta ser que eso lo estamos viendo hoy en día. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que al que presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. O sea, nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que ser quitados, ¿verdad? Ahora bien, la pregunta es, ¿pasaremos como iglesia por el gobierno del anticristo? La respuesta aquí es no. Porque sencillamente, como le expliqué antes, en Apocalipsis 11 me está hablando de que hay dos periodos de predicaciones. Una que lo hacen los dos testigos que son del pueblo de Israel, y otras 144.000 sellados también de los israelitas, porque es el tiempo en el cual Israel va a actuar para llevar adelante la predicación para que gente sean salvas en el periodo del anticristo de la gran tribulación. Ok, pero no es igual manicomio que comió maní. Cuidado con eso. Aquí se pregunta, ¿pasará la iglesia por el gobierno del anticristo? Estamos hablando de que va a ser levantado o arrebatado el cuerpo. Ahora, gente que han creído en Cristo, que asisten a una iglesia, que se congregan, que oyen la palabra, que oran, asisten a regularmente a un punto donde se escucha la palabra de Dios, no pueden pasar por la gran tribulación. No es lo mismo manicomio que comió maní. Las estadísticas de Cristo dicen que el 80% de los que han conocido a Cristo y que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador van a quedarse en la gran tribulación. Y entonces, pastora, usted se está contradiciendo con lo que está diciendo. No, las estadísticas de Cristo dicen que el 20% de los que hemos recibido a Cristo vamos a ser arrebatados. Y digo vamos porque más nos vale estar entre ese 20%. ¿Quiénes son ese 20%? Cuando leemos en el libro de Lucas y cuando leemos en Mateo la parábola de las minas y de los talentos, dice que vamos a ser arrebatados los que somos productivos para el reino, los que ganamos alma, los que diezmamos y ofrendamos, los que estamos en obediencia. Porque el problema es que a Cristo le envían una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Así que el 80% de los que tienen conocimiento del evangelio, el 80% de los que han dicho, Señor Jesús, te acepto como mi Señor, no quieren que él reine sobre ellos. Así que siguen tomando aguardiente, siguen drogándose, siguen prostituyéndose, siguen caminando en fornicación, siguen siendo rebeldes a las autoridades, no diezman, no ofrendan, y algunos diezman y ofrendan porque piensan que con diezmar y ofrendar solamente van a ser salvos, pero no. La palabra de Dios dice que nada inmundo entrará. En el libro de Apocalipsis dice, no erréis,
ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los idólatras, ni los que se echan con varones, ni los afeminados heredarán el reino de Dios. Así que el 80% que tienen conocimiento de la Biblia, pero que andan caminando en rebelión al ser borracho, drogadicto, al ser maldiciente, al ser estafadores, al ser mentiroso, al ser avaro, van a quedarse en la gran tribulación a pagar el precio de haber sido desleales, a pagar el precio de no haber sido obedientes. Y el peor de los problemas es que el rapto de la iglesia puede acontecer en este mismo momento, porque ya todas las profecías están cumplidas. Mire, los tiempos fueron acortados. Desde el 2004 los días han sido acortados, de que hubo un terremoto, en el 2004 hubo un terremoto y en el 2010 hubo el de Chile de 8.8 grados, y dice que el eje de la Tierra se inclinó a tal punto que los días pasan tan rápido que en lugar de 24 horas tienen 16. Realmente. El Tratado de Paz y Seguridad se firmó en el 2015. La destrucción repentina vino en el 2019 con el COVID. La rebelión extrema contra Dios está vigente en este momento con esta cuestión de que quieren imponernos el cambio de la ideología de género. Así que hay toda una serie de cumplimientos proféticos y la gente quiere seguir invocando a Dios, pero haciendo con su vida como le da la gana. La palabra de Dios dice que nada inmundo entrará, que el que sea santo tiene que santificarse más, y el que sea injusto, bueno, pues que siga cometiendo su injusticia, para que se quede a conocer el anticristo y se quede a conocer los juicios sobre la tierra, que se llaman la gran tribulación, la cual no la ha habido ni la habrá. Entonces, retomando, nosotros somos quitados, y dice que entonces, versículo 8 de 2 Tesalonicenses 2 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo avenimiento es por obra ¿de quién? De Satanás, con gran poder y señales y prodigio mentiroso, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, no aceptaron la palabra de la paciencia de Cristo, lo que estamos hablando. No aceptaron. Mira lo que dice, perdóname que te interrumpa. Dice que vendrá con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál es el amor de la verdad? Que sin santidad nadie verá al Señor. Así que siguen en guerra, en chisme, en murmuración, haciendo todo lo malo, todo. La gente dice al cuerpo lo que pida, no, al Espíritu Santo lo que pida, y al cuerpo vamos a doblegarlo y vamos a someterlo, porque o determinamos servir a Dios, o lamentablemente el que no lo determine, ese 80% se va a quedar a experimentar lo que es conocer a Satanás en persona, con su hijo el anticristo y con el falso profeta. Imagínate si en este momento, estando Dios en control, estando el Espíritu Santo en control, vemos tantas atrocidades. ¿Qué será cuando ya Dios diga: bueno, Satanás, tienes el planeta por 7 años con el anticristo y el falso profeta, te delego esa autoridad para que gobiernes y termines de engañar a los que rechazaron el amor de la verdad para ser salvos? Bueno, fíjate que, por ejemplo, ese rechazar el amor de la verdad trae como consecuencia lo siguiente: por esto Dios les envía un poder engañoso, versículo 11 de 2 Tesalonicenses 2, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. O sea, que se van a dejar sellar, se van a dejar marcar y todas esas cosas, ¿verdad? Ok, ahora bien, ¿dónde estaremos mientras el anticristo reina y acontece la gran tribulación? Por supuesto que la iglesia, nosotros no vamos a pasar ni por el anticristo ni por la gran tribulación. Entonces Apocalipsis 19, 7 y 8 dice, capítulo 19 de Apocalipsis 7 y 8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, o sea, la justicia del Señor en nosotros, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos.
Santo. Entonces dice, capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero, y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Le sigue la gran tribulación. En Mateo 24:21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo y hasta ahora ni la habrá. Viene entonces la venida de Jesucristo en forma física, y en la actualidad, fíjate lo que pasa. Cristo está sentado a la diestra del Padre, descansando de su obra redentora. Y en el Salmo 110:1 dice, Jehová me dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará de Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Pero vamos a leer ahora lo que significa, ¿verdad?, la venida de Cristo de manera física. Y dice de la siguiente manera. Vamos a adelantar un poco por el causa del tiempo. Dice que vendrán 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas en este periodo de la tribulación. Pero vamos a leer ahora el capítulo 19 de Apocalipsis, que nos habla de la manifestación de Cristo en forma física, ¿verdad? Porque nosotros vamos a reunir con Él en el aire y aquí en la tierra nadie lo va a ver, pero en aquel tiempo resulta ser que Él viene en forma física. Capítulo 19 de Apocalipsis dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestido de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. O sea, esos somos nosotros que venimos a reinar con Cristo. Y de su boca sale una espada aguda para ir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura, en su mulo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vemos que Cristo va a reinar en la tierra de tal manera que Él viene con nosotros, y Él ya cumplió los requisitos por medio de los sellos, trompetas y copas para retomar el dominio del planeta Tierra en ese tiempo, pero va a ser después del arrebatamiento. Continúa diciendo, y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes, de carne de fuertes, carne de caballo y de sus jinetes, y carne de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y todos estos fueron lanzados dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Entonces, ¿tú quieres decir algo? Sí, quiero decir algo. La segunda venida de Cristo, habla Mateo 25:31, dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Hay dos eventos. Uno es el arrebatamiento, que es para levantar a los que estemos caminando en fidelidad, los que hemos renunciado a toda la inmundicia, a los placeres que invita Satanás, pero que van a ser de destrucción, y los que volemos con él vamos a ser librados. Mientras esté aquí el anticristo con la gran tribulación, nosotros estaremos en la boda del Cordero, pero luego viene Jesús con sus santos millares. ¿Quiénes son sus santos millares? Los que fuimos arrebatados, los que van muriendo en la gran tribulación, porque en la gran tribulación va a haber una mortandad muy grande, ya que el 80% de los que recibieron supuestamente a Cristo, pero que no le obedecieron, se van a quedar. Ellos van los que tienen conocimiento de no dejarse sellar, van a pagar con su sangre el haber sido desobediente. Entonces ellos van muriendo, y van, cuando van llegando a ese lugar en el cielo también, a través de toda esta problemática, porque dice Apocalipsis 6:9, y vi bajo el altar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesucristo
y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos que han de ser muertos como ellos. Todos esos rebeldes que no quisieron vivir para el Señor, pero que van a ser salvos por este proceso terrible. Pero cuando ya ellos mueren y ya se acaba la gran tribulación, viene Jesucristo a establecer su reino milenario con sus santos millares, con los que subimos en el arrebatamiento y con los que murieron en el proceso de la gran tribulación y no se dejaron sellar ni en su frente ni en su mano. Así que apercibido, porque se termina el tiempo, así como se nos terminó el tiempo del mensaje, ¿verdad? Se acaba el tiempo de restaurar, se acaba el tiempo porque el arrebatamiento puede ser cualquier momento y la palabra de Dios nos manda a renunciar a nuestro estilo de vida para poder adoptar el estilo de Dios y escapar. Lucas 21:36, cerramos con esto, dice: velad en todo tiempo orando, ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. ¿Qué vendrá? Bueno, va a venir el arrebatamiento y que no nos quedemos, porque el segundo viaje va a ser muy difícil. ¿Qué va a venir? El anticristo. ¿Qué va a venir? La gran tribulación. ¿Qué va a venir? Bueno, un espíritu engañador que va a trastornar a todos aquellos que no amaron la verdad, que no amaron el que sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que clamar, pero tenemos que accionar. Vamos a generar los cambios para que podamos escapar del juicio que viene sobre la tierra. Osvaldo, un minuto y oramos. Sí, vamos, como conclusión, Jesucristo no solo nos libra del anticristo y la gran tribulación, sino que además viene a preparar todo para que reinemos con él. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te amamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor y Padre Celestial, porque tú has sido fiel para con nosotros. Y permite, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra nos ayude para que nosotros podamos apercibirnos, para que seamos dignos de escapar de las cosas que vendrán y de estar pie delante del Hijo del Hombre, y que podamos ser librados de todo aquello que viene en contra de la humanidad, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los que han recibido esta palabra, y permite que cada uno de ellos, Señor, también transmita este mensaje a otro, para que cada cual se aperciba y para que seamos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, dignos de escapar de las cosas que vendrán. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, los bendecimos. Bendecimos. Y hasta la próxima semana. Amén. Voy a subir el estudio a YouTube y luego se los paso. Traten de pasarle este mensaje a cuantas personas puedan para que se aperciban. Bendiciones.